Lo primero que uno podría decir sobre esto es que es bastante difícil visualizar, alguno de ustedes ya lo decía ahora mientras esperábamos el inicio, eh, visualizar la salida de la pandemia cuando estamos en medio, ¿no? Estamos en el ojo del huracán, estamos al centro. Entonces, ¿cómo imaginar que pase esto? Es muy difícil, ¿no? No es representable hablar ahora de la post-pandemia, a pesar de que, vamos a ver después si hay algunas pistas que nos están entregando, sobre todo los países que están saliendo en estos momentos del confinamiento. Eh, Centralmente podríamos decir que relaciones interpersonales es un término genérico, y como todo término genérico involucra distintos tipos de relaciones interpersonales. Tenemos aquí relaciones de mayor intimidad, más primarias, la familia de origen, padres, abuelos, hijos, pareja. eh, Alguien puede vivir incluso con padres, con abuelos, en el caso de nietos, ¿no? También con pareja, con sobrinos, familias nucleares, familias extensas. Es el campo de las relaciones interpersonales más del ámbito de la intimidad, llamado clásicamente como relaciones primarias. Las relaciones primarias son las relaciones sanguíneas y las relaciones afectivas. También podríamos agregar ahí como extensivamente, aunque son secundarias, pero son primarias afectivamente, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja que se arman fuera de la familia, ¿no? Es decir, que ya no son parte de la misma vida familiar, sino que es parte de la exogamia, es decir, que vamos a buscar en otro lado el encuentro afectivo y también sexual, ¿no? Cuando no ocurre así, estamos hablando de incesto. Es decir, ir a encontrar en la propia familia la afectividad y la sexualidad es un terreno que es complejo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, afectivo y también de las redes sociales. En ese contexto también, y es algo que ha aparecido, que ustedes habrán escuchado en estos días, en aquellas familias donde hay abuso sexual, esos abusos se han intensificado durante la pandemia. En aquellas familias donde hay violencia intrafamiliar, esa violencia se ha intensificado durante la pandemia. Bueno, relaciones interpersonales también incluyen las relaciones llamadas secundarias, es decir, más de tipo formal, laboral, que también se pueden transformar en algún momento en muy afectivas, ¿no? De hecho, extrañamos, echamos de menos los colegas, el cafecito, el encuentro con otros. Hasta podemos echar de menos algunas reuniones que en alguna época eran medias aburridas, pero que permitían cierta distensión, ¿no? Eh, entonces están las relaciones laborales, están las relaciones también interpersonales más comunitarias, en algunos casos pueden ser el condominio, a pesar de que a veces los condominios son bastante fríos, o los mismos edificios donde las personas viven. Ciertamente los sectores más rurales, los sectores más populares también, conservan una vivacidad en las relaciones con los vecinos. Y eso ustedes lo pueden ver también en la actualidad, en las ollas comunes, en las iniciativas de solidaridad en los barrios. Generalmente en los sectores un poco más burgueses o más de estrato medio alto, los lazos tienden a estar más vinculados con la seguridad, es decir, que el barrio sea seguro, no necesariamente con compartir o llevar aspectos de intimidad de un lado a otro, ¿no? Esto va, por supuesto, es muy variable, ¿eh? Como el concepto es amplio, hay cosas que son también relativas, ¿no? También hablamos de relaciones interpersonales a los encuentros ocasionales, casuales que tenemos en el acceso a las compras, a lo cotidiano, el supermercado, la feria, eh, los espacios también fuera de estos dos grandes grupos que son la familia y el espacio de tipo laboral, ¿no? Ciertamente las relaciones de amistad que mencionaba antes constituyen un espacio tremendamente importante en la vida afectiva y psíquica.
las amistades históricas, las amistades recientes, las amistades de infancia, de época escolar. Algunos de ustedes podrán seguir teniendo encuentros, ¿no?, con ex compañeros de universidad, de colegio, de liceo, hasta algunos, escuchaba otra vez una persona que decía, me reúno con la gente que conocí en un diplomado, ¿eh? Porque se generó ahí un núcleo, un espacio afectivo especial. Entonces también esos núcleos de amistad y que en esta época de pandemia constituyen un espacio de soporte emocional, afectivo importante. Otro aspecto del título de esta presentación es el encuentro con el otro. No toda relación interpersonal constituye un encuentro con el otro. Es más, hay relaciones interpersonales que están marcadas por el desencuentro. Cabe entonces preguntarse qué es encontrarse con alguien. Encontrarse no solamente es encontrarse físicamente, de hecho hay personas que incluso físicamente pueden compartir la cama y sin embargo están desencontradas, ¿no? El encuentro significa compartir un cierto tipo de intimidad interior, es decir, de algo propio, y ese algo propio no necesariamente son elementos tremendamente inconfesables a otros, en algunos casos sí, pero sí es compartir una cierta intimidad de los afectos, algo del orden de a mí me pasa esto, a mí en el trabajo me sucede esto, en la universidad me ocurre esto, o en el grupo curso al cual pertenezco me sucede esto. Alguien de ustedes mencionó lo que le está pasando a los novatos, novatos que en esas pocos días, casi par de semanas, ni siquiera una semana, si es que lograron encontrarse de alguien más allá de algo clásico que está presente en nuestra universidad, y es que gente que viene de los mismos colegios, toda esa tradición que está allí, un poquito UC, claro, ahí la gente sigue teniendo algo más anucleado en torno a una identidad anterior, pero aquellos que no, están en una tremenda soledad respecto a la experiencia universitaria. Tremenda. ¿Ah? Eso lo hemos podido constatar en distintos tipos de espacios, ¿no? Encontrarse significa compartir no necesariamente algo profundo, también uno se encuentra en un buen café, en un buen momento para decir, oye, mira, esta lluvia que tuvimos. Encontrarse significa compartir algo de la vida cotidiana y que ese compartir renueva algo. Renueva una amistad, por ejemplo, renueva una relación de pareja, renueva una relación entre padres e hijos. De hecho, hay familias. Yo atiendo también, como les decía, adolescentes, me he encontrado con padres vía Zoom. Y algunos dicen, esto del confinamiento para algunos de nosotros tiene algo similar a cuando estamos juntos durante el verano, durante las vacaciones. Es decir, compartimos, es distinto, estamos haciendo cosas, a veces almorzamos juntos, a veces no. O sea, claramente es una contingencia que nos ha obligado externamente a tener más interacciones en la vida cotidiana. Y en el medio de eso, a veces hemos tenido incluso espacios de conversación que difícilmente tendríamos si la vida hubiese seguido su vorágine habitual del año. Alguien de ustedes también mencionó el tema de las oportunidades. La pandemia ha generado ciertas oportunidades, así como también ha producido pérdidas. Entonces, ojo, encontrarse supone siempre una dimensión de intimidad al mismo tiempo que un encuentro contingente, fortuito, en base a algo que aparece como nimio, sin embargo, renueva una relación. Puede que ustedes incluso ha aparecido el verbo zoomear, ¿no? Con el Zoom, ¿no? Algunos de ustedes puede que lo use, otros no. Zoomémonos un café, es algo que yo he escuchado, ¿eh? O una cerveza, ¿no? Quiere decir, encontrémonos en un espacio que claramente es distinto, que no es lo mismo que juntarse, que no es lo mismo, donde el otro termina siendo una pantalla plana o simplemente la voz telefónica,
pero que renueva. Por eso yo enfatizaría este punto, porque pre-pandemia ha habido distintas formas de renovar esos encuentros, que puede ser simplemente la conversación en la puerta de la casa en algunos barrios, en otros es el teléfono, para otros es encontrarse en un café, hacer una pausa de almuerzo en alguno de los campus de la universidad, etc. Respecto del uso de las tecnologías, aquí también es otro concepto que vamos a comentar también, pero que es muy relevante porque las tecnologías existen desde hace prácticamente 90 años, cuando apareció el uso del teléfono, el uso del cine, hace más de 100 años, había una gran sospecha. Grandes filósofos hablaban si el teléfono iba a sustituir, si el cine iba a hacer que nos juntáramos en torno a una pantalla. Sigue existiendo todavía esa lectura un poco apocalíptica de las tecnologías. También está la lectura optimista que trae nuevas oportunidades, espacios de encuentro. Lo más relevante de esto está en el concepto de uso. Difícilmente alguien podría decir que el teléfono puede corromper o generar, o que la televisión, todavía existe, digamos, sobre la televisión. Sabemos que hay uso y sabemos que hay abuso también de las tecnologías. Por eso es relevante, las tecnologías en sí es una cosa, el uso de ellas es otra. No sé, alguno de ustedes está en el campo de la academia y enseña, uso de WhatsApp con los ayudantes, uso de, a veces en algunos cursos con los alumnos, alumnos que escriben el WhatsApp después de las horas de trabajo o los fines de semana, esperando la respuesta inmediata. Ese es un uso que se ha ido instalando y que tiene ciertas dificultades, ¿no? ¿Hasta qué punto no está disponible? Incluso, es algo que ha estado tramitado en proyecto de ley, no he seguido esa pista del Parlamento, sobre que el jefe mande WhatsApp después de la hora de trabajo. No sé si alguno de ustedes está actualizado de eso, después lo podrá comentar, ¿no? Pero es un tema, ¿no? Que el jefe a uno le mande un WhatsApp un día viernes a las 11 de la noche diciendo el lunes a las 9 de la mañana quiero tal cosa, ¿no? Bien. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, decíamos antes, hay un elemento que es fundamental y es que cada persona tiene un aspecto intra, que podríamos decir sus pensamientos, sus afectos. Lo que más sabemos son acerca de sus conductas, lo que la persona hace. De sus pensamientos y de sus afectos, o los interpretamos o los deducimos, también las conductas las interpretamos y las deducimos. Lo relevante de las relaciones interpersonales es que siempre, fíjense, nos ronda la idea que necesitamos o que debieran ser armoniosas, ¿no? Buenas relaciones, ¿no? Buen trato. Si ustedes piensan incluso en las políticas de la universidad o las políticas que hay en relación a la vida comunitaria, cómo introducir aspectos bien tratantes o de buen trato del uno o del otro. La verdad es que en las relaciones interpersonales hay elementos que aparecen siempre, que son de orden agresivo, aparecen afectos como la envidia, aparecen los celos, aparecen las tensiones también, las expectativas. Entonces, toda relación humana tiene presente aquello que los psicólogos llamamos el conflicto o los conflictos. Es sumamente importante no negarlos, porque negándolos, como diciendo ya, pero bueno, esto va a pasar, si mañana vamos a estar mejor, sí, perdona, si esto va a pasar. Ojo, cuando eso ocurre, estamos tratando de ponerle tierra encima a aquello que es algo fundamental en las relaciones humanas, y es el desencuentro. Existe desencuentro en las relaciones humanas, familiares, de pareja, padres e hijos, con el sistema escolar. Algunos de ustedes puede estar siguiendo esto directamente, lo que está pasando entre los liceos, las escuelas, los padres y los sostenedores, ¿no? Es un conflicto en estos momentos tremendo, ¿no? De temas económicos, de temas de enseñanza, si es un año perdido, no es perdido, etc.
También están los desencuentros a nivel laboral. ¿Mm? Y estos desencuentros pasan por tipos de liderazgo, pasan por formas de relación, pasan por momentos de crisis de algunos equipos, departamentos, unidades, escuelas incluso, en el caso de la universidad. Pasa por conflictos a nivel de otras instituciones, a nivel de la iglesia, ¿no es cierto? Hemos vivido eso muy cercanamente, conflictos serios, estamos hablando de obispo renunciado, el papa que pide renuncia, bueno, de una crisis de proporciones enormes, ¿no? Con tensiones, desconfianza, lejanía, crisis de fe en muchas personas, qué lugar tiene el sacerdote, qué lugar tienen los laicos, en fin. Relaciones interpersonales que también incluyen, fíjense, a los medios de comunicación. Algunos de ustedes tendrán sus preferencias, ¿no? Escucharán eh, Cooperativa en la mañana, el T13 Radio, con Iván Valenzuela, otros tendrán EMOL, El Mostrador, etcétera, ¿no? Podríamos seguir nombrando, ¿no? Y uno allí va diciendo, incluso se va relacionando, fíjense, casi interpersonalmente con el comunicador. De hecho, la gente dice, ¿no? ¿Escuchaste hoy día en la mañana la Tonka lo que dijo? Con una familiaridad, ¿no? Como lo decían con Felipe Camiroaga, como si él, bueno, Felipe dice que, como, quiere decir que se establece una cierta relación incluso con el comunicador. En este periodo de pandemia ha aumentado el consumo de televisión y de radio de una forma enorme, sobre todo noticiero y espacio de conversación. No es una relación interpersonal en el sentido estricto, pero tengo la sensación de que él estuviese en mi casa. Y los grandes influenciadores, no solamente los influencers de los medios, de los mass media, ¿no? De las redes sociales, los grandes influenciadores, partiendo por don Francisco, que es uno de los más importantes y que tendremos una campaña, al parecer, próximamente, anunció el rector de la universidad. Estamos hablando de que esos influenciadores me relaciono con ellos como si fuera una suerte de pariente incluso. Y por eso hay grandes duelos ante la pérdida de algunos de las personas que no tenemos una relación interpersonal directa, pero que los estamos experimentando como parte de nosotros mismos. Quiero enfatizar este aspecto de lo que no funciona y del conflicto, porque con los conflictos y lo que no funciona es necesario abordarlos. Abordarlos, en estos momentos hay serios conflictos intrafamiliares producto de la pandemia, serias tensiones a nivel laboral que a veces circulan por WhatsApp y no directamente, y en eso hay un rasgo cultural chileno que es muy distinto del que está detrás de la cordillera, el argentino, el uruguayo, y es la dificultad para abordar los conflictos, la dificultad para ponerles nombre incluso. A ver, algunos no se resuelven fácilmente si es que han sido graves, pero al menos ponerles nombre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no se está pasando? ¿Qué está ocurriendo en este equipo? ¿Qué está pasando con la jefatura? ¿Qué está pasando con el papá, con la mamá? ¿Qué ocurre con este niño que empezó con más pataletas en la casa y que se ha tornado incluso una especie de demonio de Tasmania para toda la familia y que nadie entiende qué está pasando? Respecto de la relación que hay entre unos y otros, entre la dimensión del encuentro, fíjense que uno se encuentra a propósito de algo, decíamos antes. Uno se puede encontrar a propósito del amor, uno se puede encontrar con el otro a propósito del trabajo, uno se puede encontrar con el otro a propósito también de la risa, del mandarse memes. Ustedes tendrán ciertas cadenas de WhatsApp donde lo que circula son esencialmente memes. Es decir, ¿qué hace que yo me una con el otro, que me encuentre con el otro? A veces son comentarios empáticos, a veces son cosas del lado del chiste. En otros también ese encuentro entre uno y el otro pasa por un eterno desencuentro. Si alguno de ustedes tiene, digamos, vínculos con el ámbito rural,
antiguos problemas de delimitación de tierras, donde el vecino es el que hace 30 años atrás corrió la reja. Algo que también ocurre en los condominios. Si ustedes viven o en condominios o en edificios, aparecen las historias de las peloteras, de los conflictos. Fíjense que hay historias de buenos encuentros e historias de desencuentros. Y a menudo cuando en las relaciones se actualizan los encuentros, inmediatamente aparece en la memoria, ¿te acuerdas que en esa ocasión, cuando fuimos a tal lugar, cuando estuvimos en esas vacaciones o en esa jornada de trabajo en la que el profesor, el decano o no sé quién dijo que todo eso es ese espacio que está aquí entre? Eso rojo que ustedes ven allí, ese espacio entre, es necesario, diría yo, cuando uno quiere profundizar en un encuentro con un otro, es necesario darle una vuelta para ver qué es eso, a qué se refiere. En el caso de las tecnologías, y aquí hago una breve matiz, hay que diferenciar el tipo de tecnologías. En estos momentos pre-pandemia, tenemos un uso importante e intenso del teléfono. Está tremendamente masificado, generalizado y en forma casi ilimitada. El espacio de la televisión abierta sigue siendo un espacio importante, sobre todo en los noticiarios, pero ya es reducido. Las generaciones de más jóvenes no ven televisión, ven canales de YouTube, se informan de otra manera, no ven televisión. Por lo tanto, el espacio de influenciador de la televisión abierta es muy reducido para las generaciones más jóvenes, ¿no? El espacio que tiene el computador es enorme en un cierto sector social. Es una prolongación de nuestro cuerpo. El teléfono también es una prolongación de nuestro cuerpo. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando uno tiene la sensación de que lo perdió, a uno le viene un pequeño descarga eléctrica, tal como cuando uno se le pierden las llaves y la billetera? Eso quiere decir que es una prolongación del cuerpo. Y esa prolongación del cuerpo significa que hay una tensión enorme porque no podemos dejarlo de lado, no podemos apagarlo. Y aquí en este punto vamos a hacer una entrada más fuerte en la pandemia. En las relaciones interpersonales ha aparecido lo que se llama el distanciamiento social, que no niega la cercanía afectiva. De hecho, ustedes separados de padres, hermanos, a los que nos ven desde probablemente de hace mucho tiempo, o de otras personas muy cercanas, amistades cotidianas, experimentan una gran cercanía afectiva y una tensión con este distanciamiento social. Pero también hay otras personas que les ha ocurrido lo siguiente, que en pandemia, en confinamiento, con distanciamiento, se han sentido más aliviados. Si yo tenía, como lo escuchaba hace poco en el caso de una familia, un niño con bullying o un niño que estaba siendo hostilizado, hostigado en el contexto escolar, entró en cuarentena y pasó a ser otro niño. Dejó de ser molestado por un otro. En cambio, para otro niño abusado sexualmente en la casa, estar confinado con el abusador en la misma casa ha generado muchos síntomas. Fíjense ustedes la enorme variabilidad que esto tiene. Es tan singular como cada uno de nosotros. Lo que sí es un elemento de cierta constancia es que el distanciamiento nos ha tendido a producir cierta sensación de pérdida de contacto con otro, de búsqueda eventualmente de compensar esa pérdida. Por eso algunos se han sentido aislados, se han sentido más solos, se han sentido también con que no saben si después, incluso en la pospandemia, van a poder retomar como estaban antes esos vínculos. Fíjense la paradoja contingente para quienes entraron en pandemia cuando justo estaban empezando a salir con alguien. Y que
como no ha habido tanta historia, aparece esta sensación como que hay días donde la cosa cae de intensidad y se responsabiliza la pandemia, ¿no? Si no hubiera ocurrido esto, entonces, parejas que estaban separándose en marzo y que se han mantenido, fíjense, en la misma casa en todo este periodo. Por eso no es fácil, perdón, voy a volver aquí. Por eso no es fácil producir una generalización y universalización de todo esto. Está claro que se ha producido una gran desarticulación de la temporalidad. Se nos desordenaron todos nuestros tiempos y las primeras semanas produjo todo eso un efecto de desatención, desconcentración, de fatiga y también de improductividad enorme. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un hábitus. Nos levantamos, hacemos tal cosa, vamos a tal lugar, empezamos la reunión, empezamos a escribir en otro contexto. Si yo estoy en la casa y voy a otro lugar y necesito hacer algo de trabajo manual o un trabajo intelectual, mi cabeza entra dentro del cuadrante, eso es lo que me toca hoy. En cambio, si no diferenciamos las horas del día, no diferenciamos incluso semanas de fin de semana. Incluso algunas personas, hemos tenido algunos feriados entre medio, ¿no es cierto? Pero para algunos como que el feriado, bueno, hacemos feriado, no hacemos feriado. Algunos pacientes me decían, ¿vamos a tener sesión igual? No, porque si no, fíjense, aparece esto de que no hay una estructuración de la temporalidad. También aparece la intensidad social del hiperconectados. Hiperconectados quiere decir estoy ahí permanentemente, redes sociales. Esto, por supuesto, en algunos sectores sociales, ¿no? Con mayor frecuencia. Pero incluso la hiperconexión en pandemia, la mayor parte de las ollas comunes están en Facebook, están en Instagram. Ustedes pueden seguirla. También hay una hiperconectividad ahí de lazo social comunitario intenso a nivel popular. El encuentro con el otro va a depender del tipo de otro, porque hay familias, como decía al inicio, que se han acercado, han tenido mayor encuentro imprevisto. Imprevisto, no estaba previsto eso. Algunos esperan ese momento para el verano, dicen, ahora sí que vamos a estar todos juntos en la casa, y a veces se producen frustraciones en las vacaciones. Las vacaciones es un momento de importantes síntomas. Hay gente que empieza con insomnio en las vacaciones, que empieza que come más ansiosamente, toma más, se frustra porque pensaba que las vacaciones eran otro ideal. Esto ha sido imprevisto y ha producido en algunos casos distanciamiento y en otros cercanía afectiva. De todos modos, la tendencia ha sido que los encuentros se limitan a quienes están en el entorno cercano. Y ahí está la gran decisión si entrar en el encuentro, no en la relación interpersonal, en el encuentro, si resolver y abordar los desencuentros o no. Porque hay una gran marca, por lo menos a nivel general, de cierta pérdida de los encuentros externos. Por supuesto, todo esto es distinto para quien está viviendo solo. Esto es absolutamente diferente para las personas que están en soledad. Para algunos, estar en este espacio, como decíamos antes, de alivio, y a otros se les ha producido este efecto, apatía. Apatía quiere decir estoy anestesiado, no siento, sin afecto, apatos, sin afecto. El uso de tecnologías, por otra parte, se ha intensificado, como decíamos antes, televisión, ilimitación. Y el rasgo de la ilimitación ha producido algunos efectos que quisiera mencionarles ahora, que son los efectos psicológicos de la pandemia. A nivel de relaciones interpersonales, hay aumento de agresividad intrafamiliar. Las denuncias han aumentado en un 180% en Chile. Las denuncias de violencia intrafamiliar. Ha aumentado también, se ha producido lo que se llama un reordenamiento de los roles. ¿Quién hace qué en la casa? Pero eso ha producido lo siguiente, una gran tensión de rol en las mujeres. Porque es como una experiencia laboratorio.
hagamos como que tengo que trabajar en la casa y están los niños en la casa, sea con papá y mamá o solamente mamá sola. Y el rol de la mujer se ha tensionado en la academia, dado que estamos en un contexto universitario, ha disminuido, esto es un dato importante, ha disminuido el envío de papers de mujeres a los comités editoriales de las revistas, significativamente. El de los hombres no, el de los hombres no ha disminuido, lo cual quiere decir que se introduce un enorme peso sobre el rol de la mujer en casa. Por supuesto están los hombres con nuevas masculinidades y colaborando y contribuyendo, pero si los hombres andan preguntando ¿y dónde guardan los pañales? ¿Y dónde está tal cosa? Quiere decir que igual siguen igual de perdidos, digamos, que en la prepandemia, ¿no? Entonces, hay pérdida, puede haber pérdida de cercanía y también la sensación de aislamiento. Los encuentros con el otro, como decíamos, limitados e intensificados, lo cual implica el sello de la oportunidad, pero las oportunidades y las ocasiones uno las toma o no las toma. Y tomar una oportunidad significa dar un paso activo y no que esperemos que aparezca algo. También lo mismo con los desencuentros, por supuesto. En el uso de tecnologías se ha intensificado y se ha vuelto adictivo. Adictivo quiere decir que las personas se acuestan con el teléfono en el velador y es lo último que hacen en la noche. Incluso hay investigaciones de los sexólogos, fíjense esto, ¿qué hace la primera cosa que hace la persona después de tener relaciones sexuales? La gran mayoría es revisar el teléfono. Es decir, ir al velador y mirar el teléfono. Les comento este dato que es de encuesta, esto no es en efecto pandemia, porque en pandemia la sexualidad ha tenido una caída enorme, pero en efecto, en los elementos prepandémicos quiere decir que ese es el lugar que tiene el teléfono con las redes sociales. Se ha producido, fíjense, en algunas personas un efecto inverso durante la pandemia y es un cierto rechazo o de desconexión, como ganas de ya de no dejar pasar un par de días Facebook, Insta, como que no soporto. ¿Por qué? Porque estoy laboralmente empujado a estar más pendiente de la pantalla. En algunas personas el exceso de pantalla ha producido rechazo, desconexión. Dejar la pantalla, incluso ustedes pueden ver cuando alguien oscurece la pantalla, no sabe si sigue ahí o no sigue ahí, o está cocinando, o se está pintando, digamos, está peinándose, no sabemos nada. Ese tiene que ver con un cierto orden de rechazo también. Mucha pantalla produce un efecto, y ese efecto es de una desconexión incluso psicológica con los espacios con pantalla. Está también la improductividad laboral y académica. Ustedes han visto eso con los estudiantes, también a nivel de los profesores. Se introducen algunos síntomas como insomnio o hipersomnio, gente que está durmiendo muchísimo, que le cuesta despertarse, y problemas de desconcentración enorme. Algunos incluso hablan de una suerte de déficit atencional, pero no de tipo trastorno, ¿no? Sino que producido por los efectos pandémicos. ¿Qué se espera para la pospandemia? Y con esto voy a ir cerrando para que tengamos espacio de conversación. La verdad es que no sabemos mucho en nuestro país que además va a ser uno de los más golpeados, está siendo uno de los más golpeados en el mundo, pero se espera aparentemente que en el periodo inmediatamente sucesivo a la pandemia tengamos un mayor distanciamiento social relativo. No va a ser de vuelta al abrazo como antes. Uno ve imágenes en televisión de países europeos, de España, de los abuelos abrazando a los niños. La verdad es que eso es una imagen incluso riesgosa, porque sabemos que mientras no haya ciertas cautelas mínimas, la prudencia se puede mantener y algunos, fíjense, van a producir pequeñas transgresiones que van a llevar eventualmente a la segunda ola. Los europeos se están preparando para la segunda ola de contagio. Ya saben que va a aparecer nuevamente en el otoño
de ellos nuevamente en septiembre, octubre. Se espera también que se mantenga una intensidad social de hiperconexión. Hay gente que dice, oye, esto de hacer las reuniones así como que ha funcionado, ¿ah? Las podríamos mantener después. Esto, ¿por qué voy a tener que ir a la Casa Central a una reunión o a San Joaquín a una reunión? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Si ahora uno sale, entra a reunión. Yo creo que ahí va a haber un gran desafío. Hay pacientes incluso que me han dicho, oye, después podríamos seguir la terapia, esto de tomar el metro y después ir y esperar en la sala de espera, es cosa de, uno prende y apaga el psicólogo, ¿no? Eso va a estar ahí presionando en las relaciones interpersonales y presionando en las relaciones más cercanas. Va a haber cambios. Aquí la cosa más importante es cómo cada uno de los que estamos aquí en esta conversación va a percibir esos cambios y quiénes van a querer retornar rápidamente a lo mismo. Hay un intento de seguir en lo mismo, ¿eh? Hoy día en la mañana escuchaba una encuesta que decía que cerca del 10% de los chilenos sigue saliendo a trabajar no porque lo necesite, ni porque su labor sea una necesidad básica, porque simplemente quiere hacerlo y porque le da lo mismo la cuarentena. 1 de cada 10 chilenos. En relación al encuentro con el otro, por supuesto va a haber un momento de querer aspirar a la antigua normalidad de los encuentros, en cualquier orden, ¿no? Sobre todo en los extrafamiliares, porque los familiares ya estamos viviendo ciertas transformaciones. Vamos a ver qué le pasa a esas parejas que estaban a punto de separarse y que están confinados desde hace 2 meses en la misma casa. O a aquellos que estaban con un cierto nivel de crisis de pareja, y que se ha agudizado, sin violencia, pero se ha agudizado en este periodo, cómo van a salir de esa crisis, de la pospandemia. Ahí no hay ninguna receta universal. Tal vez este es uno de los elementos más importantes de transmitir. No hay una receta universal de lo que va a pasar. Pero algunos van también a pensar que puede haber una nueva normalidad en esto. Y esa nueva normalidad que circula como concepto se va a declinar o se va a aterrizar en ciertos modos, pero que sin embargo siempre van a estar conectados con lo antiguo. Lo nuevo se distingue de lo antiguo. Y entonces lo que se prevé es que va a haber cierta cautela y prudencia mientras siga dando vuelta este virus. Pero también eso va a significar que eventualmente si seguimos hiperconectados, que algunos de estos encuentros van a ir prescindiendo del cuerpo. Esto es un gran desafío a nivel de la gestión laboral, ¿eh? Imagínense que los trabajos empiezan a derivar hacia más reuniones de este tipo. Lo que puede significar para cada uno, singularmente. Yo necesito ver que el otro, mientras habla, porque ustedes no están viendo mis manos, salvo cuando las levanto, pero si ustedes ven que el jefe mueve el lápiz una y otra vez mientras está hablando, cuando ustedes no ven eso en la pantalla, no les da otras pistas de su nerviosismo, de su incomodidad. ¿Ah? Si está moviendo, si yo mismo veo un paciente que está moviendo continuamente las piernas, está ansioso, está incómodo, tendrá algo neurológico. Por lo tanto, el nivel de encuentro con el otro va a depender nuevamente de cercanía afectiva y del distanciamiento que haya con esa cercanía afectiva. Los niños en estos momentos en general aspiran a volver a sus colegios, a sus escuelas, echan de menos a sus compañeros, no echan de menos hacer tareas en casa, porque de hecho eso está en gran crisis, ¿no? Pero echan de menos el vínculo. De hecho, el Ministerio ha recibido la sugerencia de la UC y de la Universidad de Chile, ustedes lo han visto en la página probablemente, de que el desafío más importante educacional en estos momentos es socioafectivo, no es de cognitivo ni de rendimiento. Finalmente, en el uso de tecnologías va a aumentar a nivel laboral y puede que exista nuevamente esta gran dificultad, y es que no se le ponga límite a las tecnologías, especialmente a las tecnologías laborales y a las tecnologías de uso social. Concluyo diciendo lo siguiente: antes de la pandemia teníamos, por distintas razones,
al 60% de los niños en enseñanza escolar con trastornos del sueño. 60%. Quiere decir niños que se acuestan muy tarde, que duermen poco, que están irritables, que están desconcentrados y con bajo rendimiento, producto de que duermen poco. Durante la pandemia eso se ha intensificado. Los niños están acostando a la hora que quieren, porque además eso es signo de la forma en que se organiza la familia. Y muchos de ellos se acuestan mirando un teléfono o mirando televisión o pantallas. Y las pantallas en la noche introducen un mal dormir. Yo creo que todo eso lo sabemos de lo que hemos escuchado, pero poner en práctica la higiene de tecnología, que es parte de la higiene del sueño, de 2 horas antes, así como ustedes les han dicho los nutriólogos, no coman hasta antes de 2 horas de irse a acostar, porque si no, no duermen. Lo mismo respecto del uso de las tecnologías. Ese carácter ilimitado que se ha puesto en práctica ahora se va a agudizar. Es lo poco que sabemos respecto del post-pandemia. Gracias.